Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Déjenme abrir su presentación. Bien, igual que ayer, espero que no exista problema con la red. Estoy con datos. Vamos a ver si aguantan sin problema. ¿Me dicen si ya tienen la presentación en pantalla? Yo no veo. ¿No se ve? ¿Todo Se ve, bien? profe. Ah, A ya. ver, déjenme vuelvo a ver. ¿Ya? Ya acaba de Ok. cargar. Excelente, muy bien. Muy bien. Vamos a ver si no hay retardo con la información. Bien, estábamos analizando el día de ayer las resinas fenólicas, las resinas de fenol formaldehído. Eh, Hablábamos un poquito sobre el mecanismo de síntesis de ese tipo de resinas o de material polimérico termoestable. Habíamos indicado que, bueno, este tipo de polímeros está conformado, pues, por un fenol, o dos fenoles, más bien, dos moléculas fenol y una molécula de formaldehído. Entre estas van a generar, pues, una cadena de fenol formaldehído de forma, pues, alternada, ¿no? Y vamos a tener una reacción o como su producto agua. Vamos a tener H2O. Sale en primera instancia las cadenas o las moléculas que se forman en este tipo de compuesto. Estamos hablando de que ya no es como tal una cadena clásica de carbono e hidrógeno, ¿no? Un compuesto alifático como podríamos pues analizar el polietileno, el polipropileno, a los viniles, por ejemplo. Aquí estamos hablando de que tenemos o vamos a conformar pues una estructura de mayor proporción de ese compuesto fenol o de estos derivados de un compuesto aromático. ¿Y esto qué va a generar? No se van a generar cadenas lineales, no se van a generar, no se va a generar un enredo de cadenas, sino más bien lo que vamos a propiciar a generar es una estructura con entrelazamientos tridimensionales. Si ustedes se fijan en esta estructura, aquí donde está la flechita azul, la estructura que se va conformando es como si fuera una red, pero esa red ya no es en un plano, sino más bien que es una red pues tridimensional, con crecimientos laterales, por ejemplo, a lo mejor en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Imagínense una red, una malla, pero como si esa malla le empezaran a doblar en diferentes planos, generando diferentes escalones, diferentes planos, diferentes orientaciones. Y esa facilidad de conformar pues esas orientaciones va a dar pie a que tengamos pues una estructura pues entrecruzada que se conforma una red y esa red, pues al ser una red tridimensional, va a tener una muy buena estabilidad y vamos a tener pues una muy buena, pues una muy buena resistencia en ese tipo de resinas. En primera instancia, lo que tenemos es bueno, hablando de la reacción de fenol formaldehído, déjenme conecto mi tablet rápidamente para escribir. Tenemos en primera instancia un compuesto fenol. Ese compuesto fenol
va a reaccionar solamente de forma inicial con formaldehído. El día de ayer pusimos en perspectiva que necesitamos, de forma sencilla y de forma pues un tanto más práctica, de que los formaldehídos reaccionan a la vez para formar agua y para formar ya el compuesto como tal de fenolformaldehído, como lo explicamos en pues en esta diapositiva, ¿no? De forma directa simplemente dijimos, ¿saben qué? Necesitamos dos fenoles, un fenol, otro fenol, necesitamos un formaldehído y bueno, un hidrógeno del fenol 1, otro hidrógeno del fenol 2, en reacción con el oxígeno del formaldehído vamos a formar agua y ya tenemos la estructura sintetizada. Pero no es tan directo la síntesis, digamos, ya en un aspecto real, sino más bien que se involucra una serie de pasos. ¿Esos pasos cuáles son? En primera instancia, la reacción del fenol formaldehído. Vamos a tener pues una primera síntesis. Vamos a tener una primera síntesis. Nosotros podemos pues darle número a los carbonos que se encuentran en este fenol, en este anillo aromático. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y habíamos indicado por ahí que hay una mayor facilidad de generar un enlace bueno, del formaldehído con ese fenol entre bueno, no en el carbono, sino más bien el hidrógeno correspondiente al carbono número 2 y al carbono número 4. Bueno, los hidrógenos correspondientes a esta estructura. Recuerden que aquí vamos a tener hidrógenos, los voy a poner afuera mejor. Vamos a poner aquí un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno y vamos a tener posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Son los números del carbono. Cada uno de estos pues va a tener un hidrógeno, pues un hidrógeno asociado. ¿Qué va a suceder pues en esta reacción? En esta reacción lo que se va a generar es que uno de estos hidrógenos, el hidrógeno en la posición 2 o el hidrógeno en la posición 4, pues van a reaccionar con este oxígeno del formaldehído. Van a generar pues una adecuada reacción. Ahora, ¿qué va a suceder? Como el oxígeno más bien está atrayendo al hidrógeno en la posición número 2 o puede ser al hidrógeno en la posición número 4, pues resulta que va a existir pues una ruptura del doble enlace entre el carbono y el oxígeno. ¿Y qué va a suceder? Que ahora el carbono va a tener la necesidad de enlazarse con algo más para generar esa estabilidad. ¿Y con quién se va a enlazar? Pues se va a enlazar con el carbono, donde se encontraba este hidrógeno en la posición 2. ¿Qué va a suceder? Más bien que el hidrógeno se enlaza con este oxígeno, el carbono ahora se va a enlazar con el otro carbono en la posición 2. ¿Sale? Vamos a poner aquí las flechitas. ¿Y qué vamos a formar? Vamos a tener pues vamos a formar ahora aquí un CH2OH, vamos a formar aquí pues un alcohol, ¿sale? Derivado de esta reacción. Si ustedes se fijan, vamos a tener CH2, exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de tener un solo oxígeno, vamos a tener un hidrógeno que fue enlazado con este oxígeno a partir del fenol. Vamos a tener este compuesto. Este compuesto lo vamos a llamar hidroximetilfenol. Este es el que vamos a obtener. Podemos tener esta opción con la reacción del hidrógeno en la posición 2 o podemos tener esta otra reacción con el hidrógeno en la posición número 4. Son las posiciones más comunes en las que se puede generar esta reacción.